Volvemos a grabar. Bueno, estábamos acá. Estos colores se recuperaron en la última restauración, que fue creo que en los 80 por ahí, como ven acá que está el señor restaurando. Estaba muy tapada por unas capas ocres del tiempo, de los jeans y demás. Se recuperaron esta fantástica paleta. En el transcurso de los tiempos ha sufrido, por ejemplo, el agregado de pañitos para tapar genitales y demás. Sí, se han sacado, se han puesto. Han sufrido algunas modificaciones y restauraciones poco felices. Pero en la última, bueno, no, se dice que fue la mejor y se recuperaron estas paletas fantásticas. Bueno, ya vamos terminando. Bueno, otro importante que ya lo veníamos viendo, que es Rafael Sanzio, que esta incorporación muy joven. Rafael eh, murió muy joven, tenía 37 años, así que miren en tan poco tiempo, creo que tenía, no sé, 25 años cuando hizo esto, que Ay, es ya. lo que se llama la Escuela de Atenas. Esto se encuentra en el Vaticano. Es un lugar donde una habitación que no es muy grande, está las cuatro paredes pintadas con murales de este tamaño y en su momento se utilizaban como biblioteca ese lugar. Así que, como era una biblioteca, había representaciones que tenían que ver con los saberes. En cada una de las caras había representaciones. Por un lado estaba, en este caso, que es la Escuela de Atenas, es la representación del saber a través de la razón. En otros estaba el saber a través de lo espiritual, lo que tenía que ver más con la iglesia. En este fresco de Rafael se puede decir que con solamente esta imagen se puede estudiar el Renacimiento, ¿sí? Desde lo humanístico, o sea, desde las ideas, hasta bueno, la arquitectura, la aplicación del espacio renacentista, todo se puede ver acá. Por cada uno de estos personajes son referentes justamente de la filosofía, de la matemática. Algunos están representando, por ejemplo, no sé, Aristóteles y demás, pero con la cara de Miguel Ángel, con la cara de Leonardo. Así que por eso es una condensación de las ideas renacentistas y de los que realizaron, lo llevaron a cabo el Renacimiento. También cada uno tiene atributos según quiénes eran. Eh, si era Platón, llevaban diferentes libros, algunos que por acá no se ve, ¿no? Pero hay mapas, hay astrobarios, todas las implementos, los utensilios que utilizaban en su disciplina. Y acá, por acá vemos que yo era, a ver si las puedo correr a ustedes. Ahí está, ahí las corrí, por acá. En este sector hay un personaje que nos está mirando a nosotros. Este es Rafael Sanzio. Se, se incluyó él acá vemos el detalle, que está siendo cómplice al espectador de esta gran escena. Si tuviésemos que elegir un, una representación pictórica para hacer un análisis iconográfico, iconológico, esto es un festín, ¿sí? Porque podemos ver la aplicación del espacio renacentista con la aplicación de los puntos de fuga, de la diagonal, toda la estructura está acompañando, la ampliación de sucesivos espacios, aplicando esta sensación de espacio real, ¿sí? Lo que es el Trailoy.
Bueno, los referentes de la arquitectura están todos plasmados acá, ¿sí? El arco, la forma de los cielos rasos, las pilastras, las hornacillas, las esculturas, ¿sí? Cada uno de estos grupos de personajes están trabajados como escenas individuales que en un conjunto forman la escena general que es la escuela de Atenas. Por eso decir, los detalles son cuadros en sí mismos, se podrían recortar y sacar. Esta también es una buena pieza para hacer estudios, ¿sí? Para hacer estudios de pintura o sacar formas de estructurar el espacio compositivo, más allá que después hagan otros personajes, es muy interesante robarle acá a Rafael Sanzio para eso. Las Yo paletas todavía son no las puedo creer que paletas, haya hecho eso. ¿eh? A los 25 años. Sí, bueno, eran otras épocas, eran otras épocas. También había otra expectativa de vida. Eh, la paleta es la paleta clásica renacentista, ¿sí? Los azules, los rojos, los amarillos y también la inclusión de los ocres como homogenizador de ese espacio, ¿sí? Lo que le dan integran toda la composición. En este caso no está aplicado el recurso del esfumato, que es otro recurso para armonizar y unificar el trabajo. Bueno, particularidades de España, que esto nos interesa porque es en realidad desde donde nosotros, digo nosotros como Nuevo Mundo, conocimos el Renacimiento y de los sucesivos momentos históricos europeos, ¿sí? El barroco y demás. Miren, esta es una etapa renacentista, pero sumamente diferente a lo que se dio en Italia, esta época del Renacimiento. En este caso, las influencias son del arte árabe, lo que se conoce como arte morisco. ¿Sí? Toda esta forma muy abigarrada de decorar, casi como si fuese un encaje, tiene que ver con todo el arte de Arabia. Saben ustedes que durante mucho tiempo hubo una invasión de los moros en España, que afortunadamente España tuvo esa invasión porque le dejó un gran bagaje cultural, ¿sí? No solamente de lo artístico, sino por ejemplo de las matemáticas, de las álgebras. Así que fue un bagaje muy importante y muy característico. Así que tenemos la influencia morisca y también todavía la influencia gótica. Las estructuras, miren por ejemplo acá, esta entrada que es poco interesante en realidad como para hacer entrada de una fachada de una universidad, tiene que ver más con las formas fortificadas góticas, ¿sí? De las construcciones feudales, a modo de fortaleza, de castillo. Y acá van a ver estos sistemas constructivos, también tienen que ver con la construcción gótica, que son estos contrafuertes que sostienen el muro. Correcto. Seguimos en España, pero una forma diferente a la que vemos anterior. Este es el Alcázar de Toledo. También tiene varias etapas constructivas, pero es un edificio donde la planta sí se mantiene como la renacentista, o sea que es una planta cuadrada, pero tiene recursos más clásicos y la particularidad de estos techos y estos pináculos que también remiten a las fortalezas. Y acá se ve también la influencia del gótico feudal. ¿Sí? Estas torres que eran justamente los miradores de donde
se observaba y se resguardaba el castillo o el feudo. En el caso de esta parte de la fachada, sí se ve las formas simétricas, rítmicas y repetitivas. De esto, bueno, el Alcázar es un, un lugar de resistencia, ha sido a través de la historia de España un lugar de resistencia de diferentes momentos y ha sido quemado, bombardeado, reconstruido. Eh, así que su sistema constructivo también tiene que ver con su historia como edificio público. Acá vemos un palacio, ¿sí? En este caso el palacio de Carlos V. Acá podemos ver sí, estructuras que tienen que ver con lo que estuvimos viendo del Renacimiento. ¿Sí? Eh, el almohadillado, las doble plantas que son diferentes, una estructura rítmica, repitiendo las formas geométricas clásicas, el cuadrado y el círculo. Acá también, esta es una forma que habíamos visto, ¿se acuerdan? Que es la inclusión de estas formas sinuosas que eran propias del momento del manierismo. ¿Sí? Ahí vamos para el otro lado. Creo que terminamos. Ah, no, falta la pintura, no necesito. Bueno, manierista por excelencia, el Greco. Acá sí el Greco plasmó su forma de ver y de contar la historia. Se fueron perdiendo todos los cánones, las figuras fueron alargadas, expresivas, en pos de lo que se quería comunicar y mucho más allá todavía de lo que se quería comunicar. La expresión en exceso. Todas las proporciones, los cánones clásicos no se pueden aplicar en las figuras del Greco. En general sus representaciones no tienen que ver con el orden religioso y tienen algunos trabajos míticos y por encargue. Por ejemplo, creo que yo acá puse, bueno, esta es una representación de la mezcla de lo mítico y religioso. Este es un detalle. Otra particularidad, primero también la construcción, que es, eso sí es del Renacimiento, esa forma de agrupar la escena, que ya la habíamos visto también en la pintura del siglo XV, de agrupar por momentos escenas que después se leen también en un todo, ¿sí? Acá es un detalle de esto que está pasando acá, que miren qué pequeñito es en la totalidad del cuadro. Las paletas también siguen siendo paletas características del Renacimiento, aunque el Greco va teniendo su evolución en una etapa a lo que fue el barroco y a la utilización de los claros oscuros. Por ejemplo, acá, ¿sí? En este encargo del caballero de la mano en el pecho, ¿sí? Donde acá, esto es una característica bien barroca, donde el fondo ya cumple otra función, tiene que ver la función del manejo de la luz. Ya no hay una intencionalidad de generar ningún tipo de ampliar el espacio. Y este también un clásico en los análisis iconográficos, iconológicos, el entierro del conde de Orgaz. Sí, porque bueno, la línea horizontal que divide y unifica a todos estos personajes, la forma triangular que tiene que ver con la Trinidad, ¿sí? Los números que son, vieron que en toda cultura hay números que rigen el dogma, ¿sí? En algunos casos el 7, el 9, el 3. Bueno,
festín para los estudios. Que les digo esto, no vamos a hacerlo porque ustedes van a realizar un trabajito, no con con estas pinturas, ¿sí? Pero con otras van a realizar ese pequeño trabajito de un análisis iconográfico e iconológico. Creo que sí, acá terminamos para no quedar totalmente limados. A ver qué tenemos. Ah, no, imposible. Importantísimo. El grabado, ¿se acuerdan que teníamos al principio del Renacimiento un elemento importante que fue la imprenta? La imprenta para difundir las ideas a la mayor cantidad posible de personas. Acompañado de la imprenta está el grabado, que eran las ilustraciones de esos textos. El gran grabador alemán, Durero, grabador, también pintor y dibujante, pero bueno, sobre todo grabador, su especialidad, hizo algunas xilografías también, porque era el método de taco de madera que venía de China. El trabajo del grabado en chapa, ¿sí? Así que estaba gran cantidad de la información de esta época, más allá que casi todas las expresiones visuales eh, fueron las encargadas de pasar a las otras generaciones la información de esta época, el grabado cumplió una gran función, ¿sí? Porque era una función social, política, porque se utilizaba en todas las instancias, de libros, de producciones, de periódicos, de panfletos. Todo lo que se empezó a trabajar en cuanto a difusión estaba acompañado de una ilustración mediante la técnica del grabado. Así que miren, por ejemplo, acá que está aplicado el proceso de la cámara oscura, ¿sí? Para poder pasar un objeto percibido a una superficie bidimensional. Está explicado el procedimiento, ¿sí? Y acá está utilizado para las enciclopedias y todos los manuales de la biología, de la flora, de la fauna, de todas las investigaciones. Así que miren lo importante que fue. Y uno de sus mayores representantes, Durero. Y acá lo tenemos, a don Durero joven. El Renacimiento ya habíamos visto la primera parte, que en los Países Bajos, en el norte de Europa, se había dado un renacimiento muy diferente, que tenía que ver, por un lado, con el auge de los mercaderes, por otro lado, por esta división, en este caso, de la iglesia, otra manera de mirar al dogma, y también porque, bueno, estos mercaderes eran los que hacían los pedidos, así que también las producciones empezaron a achicar su formato y tenían una visión muy particular. La más particular de todos es la del Bosco, sin lugar a dudas. Este es un tríptico que lo habrán visto un montón de veces, que incluso fue retomado, reinventado, reformulado en todos los procedimientos que se les ocurran: pintura, grabado, fotografía. De hecho, bueno, Nicola Constantino, nuestra artista plástico, hizo toda una instalación que incluía fotos de grandes dimensiones sobre el Jardín de las Delicias. Sí, en el 2019 estuvo expuesto en Mar del Plata y también en Capital. Así que esta mirada, que no tiene nada que ver con el Renacimiento nacido desde Italia, es
el Bosco, no es el Renacimiento, es el Bosco, donde las figuras son oníricas, con una forma particular, sin tener en cuenta ningún tipo de armonía. La paleta también es una paleta diferente, donde hay más marcados contrastes, altos contrastes entre los matices, y tratando también el tema, porque en sí son todos temas que tienen que ver con el dogma, con la religión, pero otra mirada, una mirada muy crítica, muy crítica. Así que, nada, esto da para estudiar toda una vida, casi, y sacar temas. Hay infinidad de temas que se pueden trabajar a partir de esta producción. Miren, por ejemplo, acá todo el estudio y trabajo que hay, así como habíamos visto en Botticelli, ¿se acuerdan? El estudio de toda la flora y las especies. Bueno, acá también, pero en este caso es la fauna. Sí, hay un youtuber, profe, que hace todo un análisis Sí, de, de este cuadro, sí, ese artístico va, y cuenta también que justamente del lado de la mujer están puestas como las especies que estaban más consideradas a lo maligno, como todo lo malo del lado de la mujer y todo lo bueno del lado del hombre. Está bueno. sí, y aparte hay mucha, bueno, hay aplicación de ironía, de humor. Sí, eh, no, realmente tenían, hay siempre en la historia estos personajes que tienen una cabeza que parece estructurada en otro contexto, ¿sí? Porque si no, ¿cómo se puede, no se es difícil imaginarse elaborar esta imagen en el contexto del Renacimiento, muy difícil, cómo él pudo tener esa visión. Por ahí nada, queda bien en esta época. Bueno, pero él lo logró como hay otros tantos, que son esos los que marcan la historia. Otro representante, pero más moderado, del norte es Bruegel, que se dedicó a trabajar todo lo que tiene que ver con el género de paisaje y el género de bodegones también, de vanitas, que son los bodegones que incluyen utensilios de medición, cráneos y demás, y lo que se llama también la pintura costumbrista, ¿sí? Que en este caso son estas bodas aldeanas, que van representando costumbres de la época, y entonces van dejando registros también de la indumentaria, de las tradiciones, de la forma incluso culinaria. Por eso es muy importante también. Y la forma de abordar la figura, miren que totalmente diferente al Bosco también, ya que son como dos particularidades dentro del manierismo. En este caso son figuras más estilizadas. Siguen guardando cierta armonía entre las partes, pero son muy estilizadas. Y miren qué interesante lo que está ocurriendo, que es la primera ventanita a futuros movimientos, como es la aplicación del color. Sí, hay sectores donde el color es más plano, que bueno, después en próximos movimientos se va a ver esa intencionalidad. Por supuesto, acá en Bruegel también estos movimientos como es el naif, es un antecesor de esa forma de representación. Bueno, ahora sí, chiques. Bueno, hemos terminado esta parte, nada, bastante escueta, acercamiento a lo que fue el Renacimiento, ¿sí? Sobre todo, importantísimo hay que tenerlo siempre presente porque es constructor de nuestra cultura occidental. Así que bueno, siempre va a estar presente en lo próximo que vean hasta que terminen su carrera.
Bueno, nos vemos, nos encontramos mañana. Mañana a las 4, ¿no? Mañana, sí, no queda a las 4, ¿verdad? Ya miren, Sí, a las tengo 4. todos estos papelitos pegados acá al lado. Ahora voy a agregar mañana a las 4. Bueno, descansen, no sé, vean una pavada ahora para despejar la cabeza de contenidos. Y nos estamos Una viendo. serie. Nos estamos viendo. Bueno, Bueno, Chau, chao, chau. profe. Buen viernes. hasta luego, hasta mañana. Claro.